Muy bien, entonces podemos dar inicio a nuestra clase. Ya veo que son 68, más de la mitad. El día de hoy tenemos trabajar un tema que ustedes ya lo conocen, tanto de medicina como de neonatología, ¿verdad? Ahora vamos a afinar algunos conceptos claves en lo que es pediatría, ¿no? Y me toca a ustedes darles en realidad dos clases, que es la reanimación cardíaca básica o soporte básico de vida y la reanimación cardíaca avanzada o soporte. Recording in Y a progress. veces, aunque parezca fácil decirlo, no es tan sencillo. Ustedes como médicos tienen que estar capacitados para decir que un paciente está en paro cardiorrespiratorio. O sea, antes de hacer una reanimación, tenemos que empezar con un diagnóstico. El diagnóstico es paro cardiorrespiratorio. Y decido si inicio reanimación o no. El médico lo decide. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos o cómo hacemos el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio. Ahí sí quiero que participen ustedes, chicos. A ver, por favor. A ver qué me dicen. ¿Alguien quiere participar? Doctor, buenas tardes. Cuando no encontramos pulso, cuando no vemos respiración. Muy bien, muy bien. Entonces, entonces nosotros tenemos que ver pulso, respiración. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Cómo? Pérdida de conocimiento. Entonces, ya ustedes mismos han dado las pautas de tres aspectos importantes en el diagnóstico. Tu compañero decía pérdida de conocimiento. Entonces, nosotros lo podemos resumir que no responde, no responde, que no hay pulso y no respira. Entonces, esos tres aspectos básicos deben estar claramente identificados para yo decir, este es un paciente que tiene un paro cardiorrespiratorio. Por ejemplo, si vemos a un niño que está tirado, nos preocupamos y lo primero que hacemos es estimularlo para obtener una respuesta y de esta manera valorar su estado neurológico. Por ejemplo, le podemos llamar niño y tocarlo, estimularlo y si tocarlo en el hombro, por ejemplo, niño, ¿te pasa algo? Si el niño abre los ojos y dice, no, 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 me quedé dormido, ¿le vamos a tomar pulso, ver la frecuencia respiratoria? Chicos, chicos, ¿están ahí? No, Ah, ok. Ya pues chicos, no sean malos, no me hagan demorar. Entonces, si el niño responde y le dice, sí, me quedé dormido, ya no tiene sentido clínico tomarle el pulso y ver si hay paro cardíaco, ¿no? O ver si hay paro respiratorio. Porque te está hablando, te está respondiendo, y ya intrínsecamente tu función cardiorrespiratoria estamos asumiendo que está bien, ¿verdad? A menos que lo veamos con un contexto clínico diferente, ¿no? Pero en fin, si él responde, ahí queda. Pero puede ser que no responda.
Entonces, si no responde, el siguiente paso es valorar el pulso y la respiración. Los autores dicen que esos dos aspectos se pueden valorar en simultáneo. Entonces, yo puedo inmediatamente tomar el pulso. A ver, ¿quién me dice dónde toma el pulso en un lactante de 6 meses? La enfermera los llama, doctor, se ha puesto mal este niño, venga a evaluarlo, no me está respondiendo. Usted va, efectivamente no responde, ¿dónde le toma el pulso? A ver, ya ustedes han hecho prácticas de neonatología, de pediatría. Muy bien, entonces en este niño de 6 meses le toma usted en la braquial. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Quiere decirnos dónde más se puede tomar el pulso? El pulso pedio. Pedio, el pulso pedio, también podríamos buscar pulso pedio, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir dónde le buscamos el pulso? Ahora cambiamos el contexto. El caso pasamos del lactante de 6 meses, nos vamos a un niño de 5 años. Hay un niño de 5 años en el colegio, lo llaman a usted, todo un niño está ahí, que creo que se ha desmayado, está muerto. Efectivamente no responde. ¿Dónde le toma el pulso? Vamos a preguntarle a Aarón, el delegado. En la radial, doctor. La radial también. Muy bien. Vamos a preguntarle a Celeste, la subdelegada del grupo 3. Sí, doctor. Podría ser en la radial también. También. ¿Qué nos dice Marco? Marco Pejerrey. Sí, doctor, yo también pienso que es en la radial. Muy bien. Vamos a cambiar un poco ahora y ya no tenemos un niño de 5 años, tenemos un niño de 15 años. 15 años está jugando fútbol y ¡pam! Se desmaya aparentemente. Ustedes son médicos, estudiantes de medicina de último año, van, no les responde. ¿Dónde le toman el pulso? Doctor, ¿puede ser en el pulso carotidio? En el pulso carotidio le toman. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir? Pulso radial también, doctor. Pulso radial también. Muy bien, chicos. Acá estas cosas son, a que parezca que ya lo saben, ¿no? Porque ustedes han hecho medicina de adultos, han hecho ya varios cursos. Es bueno siempre tenerlo claro y repetirlo, ¿no? Y ahora lo voy a enfatizar. La toma de pulsos es básicamente verificar la función cardíaca. Entonces, se recomienda que tomemos los pulsos grandes, los que están más cerca del corazón, ¿no? Porque en un estado de shock, por ejemplo, pues los pulsos periféricos no me van a ayudar mucho. Además, yo quiero asegurarme lo más pronto posible, tener un pulso bueno, grande, que me confirme si hay o no hay en forma rápida. La recomendación es que la valoración de la circulación, es decir, la bomba cardíaca, si funciona o no funciona, y la respiración, lo debo hacer en 10 segundos. En 10 segundos debo valorar si hay pulso. No se dice la frecuencia de pulso, no me interesa la frecuencia de pulso. Acá es, ¿hay o no hay pulso? ¿Respira o no respira? Así de simple. Entonces, la valoración del pulso tiene que ser grande, es el que está más cerca del corazón y es la arteria más grande. Entonces, es el indicado, es el más indicado, y otra cosa es zona expuesta, ¿no? Hay muy poca gente que está con una chalina envuelta o una chompa de Jorge Chávez que cubre todo el cuello. Aún así se puede fácilmente acceder al cuello. Aunque tenga chalina, yo puedo entrar con mis dedos y en la zona carotidia palpar el pulso carotidio. Fácil, en la parte lateral del cuello. Entonces,
Para adultos, adolescentes, niños, se recomienda el pulso carotídeo. Es la recomendación. Son pulsos distales que a lo mejor sí lo encuentro rápidamente, genial, pero a lo mejor tengo dificultad y no estaría seguro si tiene o no tiene pulso. Lo que quiero es tener rápidamente la seguridad si tiene o no tiene pulso. Entonces no se recomienda. ¿Qué pasa con el lactante? Ya ustedes han visto los lactantes, neonatos también han revisado. Ya hay una característica del lactante. ¿Quién me dice esta característica en relación a pulsos? ¿Qué han observado ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué cosa les llamó la atención cuando vieron lactante? No, no. Hay una cosa que quiero que aclarar, es que yo le dije, creo, en un momento, la presión arterial como signo vital es lo último que cae en un niño con shock. Ya, eso sí, sí te quiero aclarar. De repente ese es el concepto que nos quieres dar. Pero lo que yo pregunto es la característica de un lactante. Ya más claro, la anatomía de un lactante. ¿Qué es lo que han visto cara en relación a búsqueda de pulsos? ¿Aún tiene shunt? No, no tiene por qué tener shunt. Lo vamos a ver en una foto. Pero si ustedes ven lactantes o tienen hermanitos pequeños o en el hospital ven lactantes, ¿no se dan cuenta que casi no tiene cuello? Sí, no tiene cuello. El cuello lo miran y nota el cuello. ¿Ya? O sea, escopópicamente la cabeza está más pegada al tronco. Buscar el pulso carotídeo en el lactante es difícil. ¿Ya? Entonces, el pulso más accesible es el del brazo, que es el pulso braquial, no el radial. El radial está en el antebrazo, en la muñeca. Acá estamos buscando el pulso braquial, de la arteria braquial. ¿De acuerdo? Entonces buscamos ese pulso para ver, corroborar en el lactante si hay o no pulso para decir sí o no. Y la frecuencia respiratoria, ¿cómo la valoramos? La valoramos de dos formas. Mirando, que es inmediatamente están mirando, y escuchando. Al momento que yo estoy buscando el pulso, en ese momento que estoy palpando, estoy mirando cómo está el tórax, si se expande o no se expande. Y estoy escuchando si hay un movimiento ventilatorio. ¿De acuerdo? Entonces, a los 10 segundos que he valorado el pulso y he visto y he escuchado si hay o no actividad ventilatoria, puedo decir si tiene o no tiene pulso. Ahora, la respiración tiene que ser regular, porque pudiera ser una respiración, como llaman esta respiración agónica, ¿no? Eso no cuenta, bueno, eso no es que esté respirando, es una respiración agónica o gasping, también le llaman en inglés. Entonces, consideramos que no está respirando. Entonces, una vez que confirmo esos tres aspectos, yo puedo hacer diagnóstico, este es un paciente que está en paro cardiorrespiratorio. Dependerá del momento que lo veo. Si es un evento agudo, reciente, puedo empezar a hacer mi maniobra de reanimación cardiopulmonar. Pero si ustedes lo llaman, van, y es un paciente que está pues rígido, frío, con livideces incluso, ¿qué lo van a reanimar, no es cierto? No, no se puede reanimar en ese contexto. ¿De acuerdo? Entonces, ya habiendo hecho este preámbulo, que una revisión importante que teníamos que hacer, podemos pasar a ver ya, a detallar algunos aspectos importantes de la reanimación cardiopulmonar en el paciente pediátrico. Una de las cosas importantísimas que ustedes tienen que aprender ahora es que las causas de paro cardíaco en el paciente pediátrico es diferente a las causas de paro cardíaco en el paciente adulto. En el paciente adulto, la mayoría de paros cardíacos se debe a una alteración del ritmo, función del corazón. O sea, la causa es circulatoria. La bomba está fallando en el adulto. En el niño
las causas por falla de la bomba es mínima, entre el 5 y el 15%. Entre el 5 y el 15%. La gran mayoría, más del 80%, las causas del paro cardíaco es la asfixia, es decir, la insuficiencia respiratoria. Es el paciente que está con crisis asmática severa, con una bronquiolitis severa, insuficiencia respiratoria, no puede respirar, de polipnia, taquipnia, uso de músculos accesorios, aleteo nasal, se cansa, se agota, deja de ventilar, se acumula CO2, lleva a hipoxia y a paro cardíaco. Es decir, primero falla la parte ventilatoria, la parte respiratoria, y esa falla, esa hipoxia, determina que el corazón se pare. ¿No es cierto? Entonces, en el paciente pediátrico, la causa fundamental es la asfixia. En el paciente adulto, la causa fundamental es cardíaca. Y de las causas cardíacas, las arritmias cardíacas, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, son las causas que llevan al paro cardíaco mayor. Por eso que el énfasis de la reanimación en el paciente adulto es la desfibrilación. Es el énfasis. En el paciente pediátrico no tanto, más es la ventilación, porque es la mayoría de causas. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí les presento, para que más o menos vean la cadena de supervivencia, se llama, cadena de supervivencia. En la parte superior, la cadena de supervivencia es del paro cardíaco intrahospitalario, y en la parte inferior es el paro cardíaco extrahospitalario. En el paciente intrahospitalario, la cadena de supervivencia empieza con ver los factores de riesgo. Muchas veces hemos hablado de factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que lleven al paro? La hipoxia, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un paciente que está yendo a hipoxia, tengo que cuidarlo, evitar la hipoxia para que no me llegue a paro cardíaco. ¿Ya? Y luego en el paciente, en el paro cardíaco extrahospitalario, la primera cadena es la prevención. La prevención. Entonces, ¿cómo prevengo yo problemas de paro cardíaco? Con mayor seguridad, ¿no? Como por ejemplo ahí ven en la imagen el uso de cinturones de seguridad, ¿no? Que nos evitan en un accidente pues llegar a un paro cardíaco. La segunda cadena en ambos sí es la comunicación, es decir, poner en alerta o activar los sistemas de emergencia, que significa que rápidamente acuda un equipo especializado en el hospital o venga un equipo hacia donde estoy yo en la parte extrahospitalaria a ayudar con la reanimación y si es extrahospitalario, hacer su traslado adecuado. E inmediatamente que se ha activado la respuesta de emergencia, debo empezar las maniobras de reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Es decir, debo dar masaje cardíaco y ventilación efectiva para mantener la circulación, mantener la ventilación y darle tiempo a que vengan los ya equipos especializados para llevar a una reanimación avanzada en el hospital o en la ambulancia. Y la reanimación avanzada no es más sino el uso de monitoreo y drogas especiales para sacarlo del paro cardíaco. Si yo logro sacarlo del paro cardíaco en la ambulancia o en un hospital, pasa el paciente a cuidados posparo cardíaco, ¿no? En observación y posteriormente ya la recuperación o la rehabilitación. Y estas son pues las cadenas de supervivencia que se explican siempre en estas guías. ¿Qué cosa significa soporte vital básico? Ya lo hemos dicho, o sea, soporte vital básico es mantener la perfusión y la ventilación en un paciente que ha sufrido un paro cardiorrespiratorio. Muchas veces el realizar el soporte vital básico, que significa cómo mantengo la circulación con masaje cardíaco, cómo lo hago con mis manitas, no queda otra, cómo mantengo la ventilación con dispositivos como las bolsas Ambú, si dispongo de ellas, o respiración boca a boca. De esa forma, algunos paros pueden revertir, o sea, pueden sacar del paro, pueden sacar a un paciente del paro, básicamente con soporte vital básico. Pero cuando no es posible
porque de repente hay una acidosis importante, hay un trastorno hidroelectrolítico, o hay otros aspectos afuera que necesitan ya un manejo avanzado o un soporte de medicamentos avanzado, ya estamos ante una reanimación avanzada cardiopulmonar en pediatría. Entonces, el soporte básico vital se conoce con las siglas BLS, ¿no? Support Life básica, ¿no es cierto? Y llega desde las maniobras de masaje cardíaco, ventilación, y también considera el uso del DEA. Ahora es muy extendido en Lima, incluso los cines, supermercados, centros comerciales, estadios, zonas donde hay una afluencia pública importante, por ley deben contar con DEA, que es un dispositivo, un desfibrilador externo automático, ese es el DEA, es desfibrilador externo automático, y lo que hace es lanzar una descarga de desfibrilación, que va a ser muy efectiva para los problemas que son de origen cardíaco y son desfibrilables. Ya lo vamos a ver cuando hagamos soporte avanzado. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros manejamos lo que es la reanimación cardiopulmonar, hacemos 3 grupos etarios, que en realidad son 4, porque acá faltaría neonatos. Solo que neonatología, que son los niños menores de 28 días, tienen su propia guía, parte, ¿no? Las guías pediátricas contemplan desde lactantes, o sea, desde los 30 días hasta el año, ¿no? Lactantes. Ahí dice desde el nacimiento. En realidad, desde el nacimiento a los primeros 30 días es el neonato. Y el neonato tiene sus propias guías, ¿ya? Y ustedes lo deben haber revisado. Ahora, un niño se considera desde 1 año de edad hasta la aparición de caracteres sexuales secundarios. Y un adolescente son los niños que ya alcanzaron la pubertad, o decir, tienen caracteres sexuales secundarios en adelante. Eso puede ser alrededor de los 12 años, 13 años, a veces 11, dependiendo. Las mujeres a veces un poco antes. Entonces, las guías nos dicen que para los adolescentes prácticamente las recomendaciones son las mismas que las guías de adultos, ¿ya? Niños y lactantes tienen algunas diferencias que vamos a estudiarlas el día de hoy. El masaje cardíaco, que es la base, una de las bases de la reanimación cardiopulmonar, el masaje cardíaco, se basa en 5 aspectos importantes que tienen que ser bien hechos. Primero, que tiene que ser una frecuencia adecuada. Y la frecuencia adecuada es de 100 a 120 compresiones por minuto. Créame que no es fácil. Créame que no es fácil, ¿no? Si hubiera la oportunidad de hacer la práctica, ustedes verían que sí cansa tremendamente. En 2 minutos están cansados, exhaustos. Entonces, raro es que hagan 5 minutos RCP de calidad efectiva, de buena calidad. La frecuencia adecuada. Luego, la profundidad adecuada. La profundidad también es cuánto se comprime. Y ahí sí hay variaciones en la etapa de lactantes o en la etapa de niños. En general, en términos generales, se dice que se debe comprimir 1/3 del diámetro antero-posterior del tórax, 1/3. Pero en términos de centímetros, 1/3 en un lactante significa más o menos 4 centímetros de profundidad. Y 1/3 en el niño, más o menos, es 5 centímetros. ¿De acuerdo? Ahora, siempre que se comprime, se debe permitir una descompresión del tórax completa, no dejarlo a medias y seguir comprimiendo. Se comprime, se descomprime totalmente, se vuelve a comprimir, se descomprime totalmente, se vuelve a comprimir. Otro aspecto importante es minimizar las interrupciones entre las compresiones torácicas. Las compresiones torácicas tienen que ser lo más continuas posibles, que es como nuestro corazón no deja de latir. Ustedes creen que en algún momento el corazón dice, tomarme un descanso, ya me cansé, voy a descansar un ratito. No descansa. Ni cuando duermes. El corazón sigue latiendo constantemente. Y el momento que hacemos masaje cardíaco, que queremos reemplazar la función cardíaca, deberíamos usar las compresiones en forma continua, no descansar. Pero hay momentos en los cuales sí se tiene que dejar de hacer compresiones. Como por ejemplo, cuando se hace una descarga del DEA o del desfibrilador. Para que se haga la descarga, el paciente tiene que ya no tocarse, dejarlo solo y hacer la descarga. Esos momentos son obligatorios en los cuales se tienen que interrumpir las compresiones cardíacas. También debemos evitar las ventilaciones excesivas, ¿no? Porque eso
Muchas veces lleva también a distensión abdominal, ¿no? Y eso comprime el diafragma y no permite una adecuada amplexación del tórax. Acá está lo que les decía de compresiones, ¿no? En lactantes 4 centímetros, niños 5 y adolescentes por lo menos 5 y máximo 6, que es como el adulto, ¿no? Entre 5 y 6. La frecuencia ya hablamos que es de 100 a 120. Ahora, hay una relación que se llama compresión-ventilación. Es decir, al mismo tiempo que hacemos compresiones, tenemos que estar dando ventilaciones. Tenemos que estar dando ventilaciones, es decir, respiraciones. ¿De acuerdo? Entonces ahí va a ser diferente si son 2 reanimadores o son uno solo. Cuando están en un lactante, acá es y acá aprovecho para que vean la foto, ¿no? Miren el cuello. Casi no hay cuello. No hay cuello. Es muy poco, entonces mientras más gorditos, peor incluso. Entonces en el lactante pues se dice que el cuello es difícil para buscar el pulso carotídeo. Entonces en el lactante buscamos el pulso braquial. Aprovecho esa foto. Cuando está un solo reanimador ante un lactante, las compresiones cardíacas se realizan a nivel del tercio inferior del esternón con 2 dedos de arriba hacia abajo, como están viendo ustedes en la imagen. Lo hace con 2 dedos de arriba hacia abajo y como está solo, hace 30 compresiones y 2 ventilaciones. 30 compresiones y 2 ventilaciones que son respiraciones boca a boca. Recuerden, ¿ya? O con una máscara y reservorio, por ejemplo, puede ser. Entonces, un reanimador solo, las compresiones las hace con 2 dedos en el tercio inferior del esternón y la relación es 30 compresiones y 2 ventilaciones o 2 respiraciones boca a boca. Pero si están 2 reanimadores, uno se pone en la parte inferior, abraza el tórax como ven en la figura y con los dedos pulgares hace las compresiones. Y las compresiones las hace 15 por 2 ventilaciones, ¿no? Y su compañero puede ser respiración boca a boca o puede hacer con máscara y ambú, ¿no es cierto? O sea, con bolsa y máscara. Y ahí son 15, 2. Entonces, quien da las compresiones va contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 15. 15, entonces el segundo reanimador acomoda el equipo y da 2 ventilaciones. Da las 2 ventilaciones y nuevamente continúa las compresiones. ¿No? Ahí continúa. O sea, en ese momento también se interrumpe las compresiones. Se interrumpe el tiempo que va a dar las 2 ventilaciones. Hay una interrupción obligatoria. Veamos. Entonces, cuando es un niño, ya no se hace con el dedo, sino se hace con las manos en esa posición, de arriba hacia abajo. Y cuando es un niño pequeño y es un solo reanimador, lo tiene que hacer, puede hacerlo con una mano. Si el niño es más grande, puede utilizar las 2 manos. Si está solo y es un solo reanimador, pues se mantiene el 32, 30 compresiones, 2 ventilaciones. Pero si son 2 reanimadores, uno se dedica solo a la compresión, y son 15, y otro se dedica a la ventilación, que son 2. ¿De acuerdo? 15, 2. ¿Se puede hacer reanimación cardiopulmonar solo con compresiones? La respuesta es sí. Y eso se recomienda mucho en adultos. En adultos, la causa del paro cardíaco principalmente es cardíaca, entonces hay que priorizar las compresiones. Se puede dar solo compresiones. Se da compresiones y no se da ventilaciones. Y los pacientes pueden mejorar, ¿no? En cambio, en los niños, como la causa de hipoxia es la principal, es probable que tengamos menos éxito. Pero recuerden que hay un grupo muy pequeño que también es de causa cardíaca y que podría beneficiarse. Entonces, en el niño también se recomienda que si no se quiere dar ventilación, por diferencia indicado. ¿De acuerdo? Cuando yo estudiaba medicina me enseñaban el ABC, ¿no? Aplique el ABC en la reanimación cardiopulmonar. ¿Qué significa el ABC? Pues dar ventilación primero, o sea, vía aérea. A, vía aérea, ¿no? Ver la vía aérea, B de breathing, de dar la ventilación, y C de circulación, que da las compresiones. Entonces me decían, primero asegura la vía aérea, da la ventilación y después da la compresión, el ABC, en el paciente
el paciente pediátrico, en realidad era para todos los pacientes, pero después con la experiencia que hubo de los adultos, fueron los primeros en cambiar. Los adultos cambiaron primero hace muchos años las guías para decir que primero es la circulación, primero masaje cardíaco, después la vía aérea y la ventilación, en ese orden, CAB. Posteriormente, a falta de evidencia científica diferente, se tomó también esta conducta para el paciente pediátrico. Es decir, en los niños y lactantes, la recomendación actual, según las guías de 2020, son que primero se haga circulación, después la vía aérea y la respiración. Hasta ahora se mantiene. Lo que estoy seguro que las investigaciones van a persistir y al final la evidencia que la causa asfíxica es la principal causa del paro cardíaco en niños, es probable que en el 2025, quién sabe, 2030, vuelva a cambiarse con el ABC. Pero por ahora es CAB, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver en la figura, por ejemplo, el lactante y un niño. Fíjense que en el niño ya el cuello está bien definido, ¿no? O sea, y el cuello está clarísimo. Y el cuello en ese lactante, ya que sí está ahí, pero a ver, tomar el pulso, ¿dónde pongo el dedo? ¿No? O sea, es más difícil, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver claramente en la foto cómo es. Y la respiración boca a boca en el lactante es cubriendo la nariz y la boca, porque su carita es chiquita, entonces la boca de un adulto puede cubrir la nariz, o debe cubrir la nariz y la boca para hacer la ventilación boca a boca. En cambio, en el niño más grande sobre todo, ya tapo la nariz con mis dedos, vean ustedes ahí la mano, la posición, se tapa la nariz, porque si yo doy ventilación por la boca y no tapo la nariz, el aire puede salir por la nariz y no está yendo a los pulmones, que es donde yo quiero. Entonces, cerrando la nariz, ¿ya? Y ya a través de la boca se da la ventilación. Muy bien. El pulso, ¿no? El pulso, el personal sanitario lo debe tomar en 10 segundos para determinar si hay paro. Y vean ahí la posición para tomar el pulso braquial en el lactante. Ahí está, en el bracito, en la parte media, el tercio medio. Se toma como en el adolescente, como en el adulto, es el pulso carotidio. Acá hay algunas diferencias, por ejemplo, entre lo que es el lactante y un niño en relación a la reanimación cardiopulmonar. Cuando hay dos rescatistas, la compresión, ventilación es 15-2. 15 compresiones, ventilaciones. Si solo hay uno solo, es 30-2. El pulso, ya ven que en el lactante es braquial y en el niño es el carotidio, y también puede ser el pulso femoral, como está en la recomendación, porque el pulso femoral también es un pulso grande. Cuando está en el lactante, las compresiones se hacen con 2 dedos si está solo, y si son 2 rescatistas, con los pulgares rodeando las manos. Y en el niño, o se hace con una mano, o se hace con 2 manos en el tercio inferior del estómago. La profundidad en el lactante es 4 centímetros, en el niño es 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, si usted está solo en escena donde hay un bebé o un niño, y después llamar al sistema de emergencia o solicitar un DEA. ¿Cómo se hace el BLS en niños cuando existe un rescatista? Entonces, lo primero que se hace es diagnosticar el paro, ¿no? Entonces, para diagnosticar tengo que estimularlo para ver si responde o no responde. Si no responde, ver si respira o no respira, y si no respira, muchas veces, como les digo, el respirar y el pulso se valoran en el mismo momento, ¿ya? Si ven que no estamos en paro, entonces se hace la reanimación cardiopulmonar. Si está solo, es 30 compresiones
y 2 ventilaciones, ¿de acuerdo? Y si en 2 minutos no ha llegado el sistema de emergencia, hay que activarles, llamar, no, digo que es fácil, use unos parches, que ya lo vamos a ver, que es de niño, y solito va a evaluar el ritmo, y si el ritmo es desfibrilable, dice el DEA, ritmo desfibrilable, se recomienda una descarga, y ustedes aplastan el botón y hacen la descarga, y siguen con la frecuencia. Un minuto, por favor. Consuelo me llama. Consuelo, estoy dando clase ahorita. Cuando termino te llamo. Bien, entonces, el DEA simplemente si se continúa con la reanimación o no, dependiendo si hay latido cardíaco o no. En el BLS, la diferencia cuando hay 2 rescatistas es mejor, ¿no? Porque si yo evalúo que el paciente no respira, no responde, se busca el pulso, no hay pulso, entonces en ese momento se envía a un rescatista a que vaya a buscar ayuda, active el sistema de emergencia y me quedo solo. Como me quedo solo, empiezo la reanimación como si estaría solo, es decir, 32. Y cuando vuelve el segundo reanimador, ya se continúa con una relación 15-2. Si es un lactante, probablemente empecé con los 2 dedos sobre el tórax, dando 30 y 2 ventilaciones, pero cuando vuelve el rescatista segundo, ya se da con los pulgares abrazando el tórax y el otro rescatista para dar las ventilaciones en una relación 15-2. Si ya tenemos un DEA, podemos usarlo y ver si recomiendo o no la descarga. ¿Hasta cuánto se dan las compresiones? Hasta que el latido cardíaco se active, recupere el latido cardíaco, recupere la actividad cardíaca. Si no recupera la actividad cardíaca, yo sigo. No hay un límite, no hay un límite. Ahora, si soy médico, puedo valorar algunos signos de muerte cerebral, ¿no? Como por ejemplo ausencia de reflejo corneal, pupilas midriáticas no reactivas. Entonces ya está frío, con lividez cadavérica, pues allí yo digo, ya no, pues no, ya no se hace, ya el paciente falleció, ¿de acuerdo? Y se suspende. Existe la posibilidad de usar un dispositivo avanzado para la vía aérea. Este dispositivo avanzado para la vía aérea ya no forma parte del soporte básico de vida, sino más bien es el inicio o es el camino que inicia, la pauta que inicia ya un soporte avanzado, o sea, una reanimación avanzada o soporte avanzado de vida pediátrico, ¿no? Porque yo voy a asegurar la vía aérea. Y asegurar la vía aérea es mediante 2 procedimientos. Un procedimiento es la intubación endotraqueal. Yo coloco un tubo que va hasta la tráquea y a través de ese tubo le administro el oxígeno, el aire, ¿no? O la concentración de oxígeno que necesita. O le coloco una máscara laríngea. La máscara laríngea es un dispositivo fácil de colocar, mucho más fácil de colocar un tubo endotraqueal y permite dar ventilación como si fuera un tubo endotraqueal, ¿de acuerdo? Entonces, esos 2 dispositivos me permiten asegurar la vía aérea y permiten otra cosa, que cuando ya tengo un tubo endotraqueal o tengo una máscara laríngea bien colocada, ya independizo las ventilaciones de las compresiones, es decir, ya no estoy 15-2, 30-2, 30 compresiones, 2 ventilaciones, ya no. Las compresiones se hacen continuas, ya no se paran. Y las ventilaciones se hace una ventilación cada 2 a 3 segundos, es decir, 20 a 30 ventilaciones por minuto. ¿Qué pasaba antes? Tenía que hacer 2 ventilaciones cada 30 compresiones si estaba solo. ¿No es cierto? Entonces, en un minuto, si yo hago 120 compresiones, más o menos, pues podría hacer 6 ventilaciones, 8 ventilaciones como máximo, ¿de acuerdo? En cambio, en este modelo, si es que ya tengo la vía aérea avanzada, las compresiones son continuas, no se interrumpen, y las ventilaciones las doy cada 2 a 3 segundos, pudiendo dar 20 a 30 ventilaciones por minuto, que en el paciente pediátrico es de enorme utilidad porque decimos y recalcamos que la asfixia fue el mayor detonante del paro cardíaco en el paciente pediátrico.
Entonces, aquí va a tener más riesgo, más posibilidades de supervivencia. Y ya no tiene que sincronizarse, si no tiene que estar comprimiendo, después ventilando. No, es corrido, sin sincronizar. Entonces, por un lado se comprime a ese ritmo 100 a 120 y el otro está ventilando mucho, mucho más fácilmente a nuestro paciente. Este es un resumen ya de la reanimación cardiopulmonar de nuestro paciente, ¿no? Cuando hay un reanimador, dos reanimadores, cuando son adultos, adolescentes, niños, lactantes. Esto lo voy a dejar para que usted lo pueda leer con calma, con paciencia, pero de todo esto ya hemos hablado, ¿no? Ahí dice claramente, por ejemplo, primero comprobar si el paciente responde, luego ver si el paciente respira o no respira, o solo jadea, y el pulso, ¿no? Entonces, el tema, responde o no responde, respira o no respira, y el pulso en 10 segundos, ¿de acuerdo? Ahí está claramente. Muy bien, este es lo mismo, el resumen del adulto, adolescente, niños y lactantes, ahí está claramente, pueden ustedes revisarlo. Y podemos dar como conclusión entonces que actualmente la secuencia es compresiones, vía aérea y breathing, que es respiración, ¿no? Que es, hasta ahora todavía se mantiene como la secuencia del paciente pediátrico, pero esto pudiera cambiar en el futuro. Entonces se han hecho pues algoritmos de un reanimador, dos reanimadores, etc. Y en la compresión torácica para adolescentes máximo es 6 centímetros como en el adulto. Lo mismo para las frecuencias de compresiones, es de 100 a 120, también como en el adulto. Y en el soporte básico pediátrico, como en el avanzado pediátrico, se necesitan siempre de compresiones y idealmente de las ventilaciones también. Este es el DEA, ¿no? El DEA es el dispositivo electrónico de desfibrilación. Es un equipo que tiene unos parches, dos parches, uno se coloca en la parte anterior y otro en la parte posterior y al equipo, y el equipo determina si se requiere o no una descarga. Acá el DEA va a funcionar cuando hay ritmo desfibrilable. Si el ritmo no es desfibrilable, no funciona, ¿de acuerdo? Entonces, en los niños pediátricos, en los niños pequeños, el desfibrilador que se prefiere es el manual, el que me permite dar la dosis, porque la dosis inicial es 2 joules por kilo. Entonces, si mi paciente pesa 10 kilos, le voy a dar 20 joules. Es la primera dosis. Y la segunda dosis suele ser el doble, 4 joules por kilo. Entonces le doy el doble. Los DEAs no tienen para dosificar, es una descarga única. ¿De acuerdo? Entonces, hay algunos DEAs que tienen atenuación, es decir, que disminuyen la descarga. Eso sería lo ideal para un paciente pediátrico. Pero si es que no tengo un DEA con atenuación y el DEA recomienda desfibrilar, pues se debe usar el DEA estándar, que es para adultos. Acá repito que si bien es cierto el paro cardíaco es menos frecuente en niños, también es cierto que menos frecuencia es la causa cardíaca, más de la causa asfíxica, ¿de acuerdo? Y la incidencia de fibrilación ventricular, que es el ritmo desfibrilable, en el paciente pediátrico es solo del 7 al 15%. Entonces, en ese grupo de pacientes que están con fibrilación ventricular, el DEA va a ser efectivo. Si el paciente tiene menos de 8 años, pues se recomienda los DEAs pediátricos o con atenuadores de energía. Pero si no cuento con ellos, debo usar el DEA estándar. En los mayores de 8 años no hay problema, se puede usar el DEA estándar. Bien, el soporte básico es la base para el PALS. El PALS es simplemente la continuación avanzada del soporte básico. Es decir, yo tengo que hacer un soporte básico bien hecho, que es compresiones adecuadas, ventilaciones adecuadas, sin interrupciones, que se descomprime el tórax. Todo eso tengo que hacerlo bien para seguir con el PALS, porque el PALS no es que ya dejo el soporte básico, continúo con el soporte básico y voy hacia un soporte avanzado. Y esto es algo que ustedes ya están haciendo cardiología, ¿no? Con la doctora Lo, y es algo que ya lo conocen, ¿no? Los ritmos cardíacos. Acá les voy a mostrar los ritmos que son importantes que ustedes conozcan. Al medio está el electrocardiograma, pues típico, clásico, bonito que ustedes conocen, ¿no? Con su onda P, la primera, que es la compresión de las aurículas, ¿no es cierto? O sea, ¿dónde se inicia todo el ciclo cardíaco? Se inicia a nivel de las aurículas, ¿cierto?
Ahí están los nodos auriculares, donde empieza la descarga y la aurícula se contrae. La contracción de las aurículas hace esta onda P, y la sangre de las aurículas se ven obligadas a pasar a través de las válvulas ventriculares, la mitral y la tricúspide, que ustedes se acordarán, van hacia los ventrículos, y se produce el llenado ventricular. El llenado ventricular y la contracción ventricular está marcada con el complejo QRS, ¿no es cierto? El llenado y la compresión ventricular. Y luego viene la relajación ventricular, que está dada por la onda T. Y ahí se cierra el ciclo, para nuevamente empezar con la onda P. Y ese es el ciclo cardíaco. Ahí está representado en el EKG. Vean ustedes en la parte inferior izquierda. La parte inferior izquierda son complejos QRS bastante alejados, ¿no? Están separados, muy separados. Entonces ahí vemos que existe un diagnóstico, ¿no? ¿Qué cosa hay ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué diagnóstico le da eso? Si los QRS están muy separados, ¿qué diagnóstico es? Una bradicardia, doctor. Bradicardia, muy bien, es una bradicardia, ¿no? Y en la parte superior derecha, por ejemplo, en la parte superior derecha veo complejos QRS medio extraños, raros, feos, no son los que bonitos de abajo, del medio, pero están bien cerca, ¿no? Bien juntitos, están muy seguidos. ¿Qué cosa será eso? A ver, chicos. La taquicardia ventricular. Una taquicardia, ¿no? Una taquicardia ventricular en este caso. Entonces tenemos bradicardia, complejos QRS muy separados, complejo muy cerca, una taquicardia, ¿cierto? Y en la parte inferior veo una línea. Casi no veo complejos, no hay QRS, es una línea continua. ¿Cómo se llama ese ritmo? Asistolia, doctor. Muy bien, asistolia, no hay latido, pues el corazón está plano, o sea, en reposo total. Entonces, miren, hemos aprendido la bradicardia, cómo se ve en el EKG, una taquicardia en la parte de arriba y una asistolia. Y vean ustedes la de arriba a la izquierda. ¿Qué les parece eso? Es un desorden brutal, ¿no? Parece que un loquito ahí, un niño se ha puesto a rayar. ¿Qué será? ¿Cómo se llama ese ritmo? Es un ritmo loco, no tiene forma, pero si lo ven, hacen el diagnóstico. ¿Qué ritmo? ¿Cómo se llama ese ritmo? Doctor, es una fibrilación auricular. Ventricular, fibrilación ventricular, ¿ya? Fibrilación ventricular. Y esa fibrilación ventricular es la causa de muerte de la mayoría de pacientes mayores, adultos, que hacen paro cardíaco. La fibrilación ventricular, es la mayoría, ¿ya? Entonces, ese es un ritmo desfibrilable, ¿no? Igual que la taquicardia ventricular sin pulso. Taquicardia ventricular sin pulso también es un ritmo desfibrilable. Son los dos únicos. Asistolia tiene un manejo. Bradicardia tiene otro manejo. Entonces, el paciente que ha hecho paro cardíaco, tu niño que ha hecho paro cardíaco, ya está en un ambiente hospitalario, lo tienes en trauma shock o lo tienes en una ambulancia altamente especializada, le tienes que hacer un electrocardiograma. Y ese es el electrocardiograma. Entonces, ya no estás en soporte básico, ya estás yéndote a soporte avanzado de vida. Pero con el electrocardiograma, puede ser que no lo tengas, tienes un monitor, le has puesto los electrodos, miras el monitor y miras eso. Y ahí tienes tu fibrilación ventricular que tienes que saber diagnosticar. Y si ves lo de arriba a la derecha, es una taquicardia ventricular. Y si ves lo de abajo a la izquierda, esa es una bradicardia. Y si ves una línea, es una asistolia. Esos ritmos son importantes porque son los ritmos que tenemos que aprender a manejar. Y en eso se basan los algoritmos. Y acá tenemos los algoritmos. Miren ese algoritmo. Acá les voy a dar las pautas de cómo ustedes van a estudiarlo esto. Entonces, este algoritmo es uno de los más importantes porque es el que ve el comportamiento, qué hacer con el paciente en paro cardiorrespiratorio. Recordemos que estamos ya dando soporte básico de vida. O sea, el paciente le estamos dando masaje cardíaco, le estamos dando ventilación. Soporte básico, ¿de acuerdo? Entonces, el monitor o el EKG me va a decir, ¿el ritmo es desfibrilable o no? Entonces, el DEA lo hace solo. El DEA
dice ritmo desfibrilable, recomendamos desfibrilar. Pero yo en este caso voy a mirar. ¿Y cuándo digo que sí el ritmo es desfibrilable? Cuando hay dos diagnósticos. Fibrilación ventricular, ¿verdad? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Esos dos ritmos son desfibrilables. Si yo veo esa EKG, como ustedes ven, todo desordenado, horrible, feo, fibrilación ventricular, sí. Y el otro es taquicardia ventricular, el EKG que veíamos anteriormente, pero no tiene pulso. Es que claro, si está en paro cardíaco, estamos manejando los impulsos. La recomendación es descarga. Y la primera descarga, la dosis es 2 joules por kilo. O sea, esa descarga es de 2 joules por kilo. Y se da la descarga y se da masaje cardíaco RCP por 2 minutos por lo menos. Si el paciente sigue en paro, no hay respuesta, ya en ese momento tengo que tener una vía endovenosa. Una vía endovenosa rápidamente, la más rápida, y si no puedo la vía endovenosa, la vía intraósea, porque yo necesito administrar medicamentos urgentes. A los 2 minutos de mi reanimación cardiopulmonar, nuevamente evalúo si el ritmo es desfibrilable. No, sigo viendo mi monitor. ¿Qué dice? Sí, el ritmo es desfibrilable. Se recomienda una segunda descarga. La segunda descarga ya no es de 2 joules, es de 4 joules por kilo. Si pesa 20 kilos, pues 80 joules de descarga. Y luego se evalúa, si sigue en paro, se continúa la reanimación cardiopulmonar, pero ya se empieza a usar la vía endovenosa, se empieza a usar adrenalina. La primera droga que se usa en la reanimación de estos ritmos desfibrilables es la adrenalina. Y la adrenalina se puede poner cada 3 a 5 minutos. En la parte derecha, ustedes van a ver la dosis. Ahí está farmacoterapia. Dosis para intravenosa o intramuscular, intraósea. Es de adrenalina. La adrenalina, la dosis es 0.01 miligramos por kilo. ¿De acuerdo? Pero nosotros en emergencia trabajamos con una adrenalina diluida. ¿Ya? Diluida. Entonces, la dosis es de 0.1 mililitro por kilo de una adrenalina que está diluida a 0.1 miligramos por mililitro. La adrenalina viene en ampollitas de 1 mililitro que tiene 1 miligramo. Si esa ampollita tiene 1 miligramo en 1 mililitro, para yo convertirla en 0.1 miligramo por mililitro, simplemente cojo una ampolla de una jeringa de 10 mililitros, echo ahí 1 mililitro de adrenalina, toda la ampolla, y completo con suero fisiológico hasta 10. Entonces tengo mi ampolla de 10 mililitros con una solución 0.1 miligramo por mililitro. La dosis máxima es 1 miligramo, es decir, toda esa ampolla de 10 mililitros. Y esta dosis se puede repetir cada 3 a 5 minutos. ¿Ya? En ese momento también yo debo ya de colocar un soporte avanzado de vía aérea. O sea, o intubación o máscara laringea. Fíjense, ya he hecho 2 descargas, ya le puse la vía endovenosa y ahora le estoy poniendo la vía aérea, un ambú. La ventaja de ponerle ambú es que ya el RCP no va a ser 15-2, sino va a ser corrido 120 y una ventilación cada 2 o 3 segundos. Después de ello se evalúa y se ve si es desfibrilable o no. Si es desfibrilable, se hace una nueva descarga y después se reinicia la reanimación y la droga siguiente ya no es adrenalina, sino amiodarona o lidocaína. Sus dosis también están en la parte derecha y ustedes pueden revisar. ¿Qué cosa le pongo? Uno al otro, lo uno, lo otro. O amiodarona o lidocaína, es cualquiera. Mayormente yo decido amiodarona. ¿Ok? Y si no ha habido respuestas de esa fecha, lo que yo tengo que ver es tratar las causas reversibles. ¿Cuáles son las causas reversibles que yo puedo tratar y que son las causantes que mi paciente no salga hasta este momento del paro cardíaco respiratorio? Ustedes en la parte derecha pueden ver. La parte derecha inferior dice causas reversibles. Y son las H y las T. Las H y las T. Las H, por ejemplo, hipovolemia. De repente el paciente ha tenido sangrado, tiene hipovolemia, tengo que darle bolos de cloruro de sodio, recuperar la volemia, o transfusión de sangre. O tiene hipoxia, tengo que ponerle oxígeno, ¿no es cierto? O tiene acidosis, ¿no? Entonces tengo que ver el uso de bicarbonato.
o hay hipoglicemia y tengo que darle bolo de glucosa, o tiene hipo o hiperpotasemia y tengo que darle reto de potasio de repente si tiene hipopotasemia, o tiene hipotermia y tengo que abrigarlo. Y las T, por ejemplo, es la tensión, neumotoras a tensión, o tengo que hacer un drenaje torácico por neumotoras, o está en un taponamiento cardíaco y tengo que hacer un drenaje pericárdico, una ventana pericárdica, o hay toxinas o drogas y tengo que dar antídotos, ¿no? O hay trombosis pulmonar y tengo que usar anticoagulantes, o trombosis coronaria, ¿de acuerdo? Entonces, esas causas que son reversibles y son manejables pueden ayudar a que recupere el ritmo cardíaco. Si el ritmo en algún momento ya no es desfibrilable, si es desfibrilable, se hace la descarga. Pero si no es desfibrilable, entonces nos vamos al punto 9, que es la sistolia. ¿De acuerdo? La sistolia. La sistolia es lo que veíamos en el EKG, que no tiene pues nada, es una línea, o también podría ser actividad eléctrica sin pulso. Es decir, yo veo un electrocardiograma que tiene onda P, onda QRS, hay ondas, pero cuando tomo pulso no hay pulso. Entonces se llama actividad eléctrica sin pulso. Y eso se maneja igual que la sistolia. ¿De acuerdo? Porque si bien hay una actividad eléctrica, eso no se ve reflejada hemodinámicamente. No hay pulso. Entonces, en ese caso, lo más pronto que se pone es adrenalina. ¿Ya? Lo más pronto posible se usa adrenalina a la misma dosis, y ya se debe estar colocando una vía aérea avanzada, ¿no? Y luego se sigue viendo el ritmo. Si es desfibrilable el ritmo, se pasa nuevamente al algoritmo del punto 2. Pero si no es desfibrilable, se sigue con reanimación cardíaca y viendo las causas reversibles para poder revertir el cuadro. La adrenalina se puede usar cada 3 a cada 5 minutos. La única droga que se usa en la sistolia es la adrenalina. En los ritmos desfibrilables se usa las descargas, se usa adrenalina y se usa amiodarona o lidocaína. ¿De acuerdo? Ahí está también en la parte superior derecha cuáles son las características de un buen masaje cardíaco que ustedes pueden leer, ya lo hemos revisado anteriormente al inicio, ¿no? Hemos revisado la dosis de descarga también, la dosis de adrenalina, la dosis de amiodarona y lidocaína están ahí claramente escritos. ¿Ya? Muy bien. Aquí lo que vamos a ver es la bradicardia, ¿no? ¿Qué hacer con un paciente que está con bradicardia? Si tenemos un EKG en bradicardia, lo primero que tengo que ver es si hay compromiso cardiopulmonar. O sea, ¿hay una alteración cardiopulmonar o no? Si no hay compromiso pulmonar, pues allí básicamente lo que se hace es ver vía aérea, vía respiración y circulación, ¿no? Puedo ponerle oxígeno, hacerle su EKG y ver qué causas me están causando la bradicardia. Pero si hay compromiso hemodinámico, entonces allí sí se tiene que mantener una vía aérea permeable, ¿de acuerdo? Darle presión positiva de oxígeno y ver con un monitor cardíaco el ritmo, el pulso, la presión y la oximetría. ¿Cuándo hacer reanimación cardiopulmonar en una bradicardia? Si la frecuencia cardíaca es menor de 60 por minuto, ¿de acuerdo? Y hay compromiso hemodinámico. Hay algunos pacientes que son bradicárdicos, o sea, sobre todo los pacientes de altura. Yo he visto pacientes de altura que tienen frecuencia cardíaca de 50, pero están tranquilos, no tienen molestias. No, a él no se me ocurriría darle masaje cardíaco, ¿de acuerdo? Entonces luego ver si persiste la bradicardia. Si la bradicardia se recupera, voy al aspecto superior derecho, pero si sigue la bradicardia, entonces se continúa con la reanimación cardiopulmonar. Si la frecuencia cardíaca, dice, debe ser ahí, es menor de 60 por minuto, hay que ponerle una vía intravenosa y se utiliza como droga la adrenalina y también puede usarse la atropina, ¿no? Podría ser necesario el marcapaso, pero eso ya es para tema del cardiólogo. La dosis de adrenalina está allí, que es la misma que usamos en reanimación, al igual que la dosis de atropina. Y las posibles causas, pues aquí, que producen bradicardia es la hipotermia,
la hipoxia y algunas medicaciones, ¿no? Sobre todo en pacientes adultos que toman algunas medicaciones como beta bloqueadores, por ejemplo, que generan disminución de la frecuencia cardíaca. Si en algún momento no hay pulso, se va el pulso, se va el algoritmo del paro cardíaco, ¿no? Ahí pasamos a ese algoritmo. Este es el algoritmo de la taquicardia, ¿no? Veían ustedes que podemos tener taquicardia, y aquí en la taquicardia lo que se hace ¿es taquicardia sinusal o no la es? Y eso lo vamos a ver con un EKG. ¿Qué cosa es lo que caracteriza la taquicardia sinusal? La taquicardia sinusal es una frecuencia cardíaca elevada, pero tiene ondas P. Esa es la característica fundamental, la presencia de ondas P. Y la frecuencia en lactancia a niños menores de 1 año, es menor de 220. El lactante puede estar con una frecuencia de 210, 190, es rápida, es una taquicardia, pero es una taquicardia con ondas P. Perfecto, es una posible taquicardia sinusal. Ahí estoy más tranquilo. La taquicardia sinusal es tranquilo. Y los niños, la frecuencia debe ser menos de 180. Entonces, un niño que tiene frecuencia menor de 180 con ondas P, yo digo, esta es una taquicardia sinusal. Hay que ver la causa. A lo mejor el chico tomó unas bebidas energizantes como Bol, y eso lo vemos mucho en adolescentes, niños, ¿ah? Que tan accesibles son los Bol, ya no me acuerdo tantas marcas más, que tienen altas dosis de cafeína, y esto genera taquicardias en los niños y vienen a las emergencias, ¿ya? A veces con complicaciones mayores, pero puede dar taquicardia sinusal y eso lo podemos ver. Entonces ahí tranquilos, no pasa nada, no pasa mucho, mejor dicho. Pero pudiera ser que veamos una taquicardia importante, y lo que se ve aquí es ver si es que hay compromiso hemodinámico. Si hay o no compromiso hemodinámico. ¿Y cómo puedo saber si hay compromiso hemodinámico? Primero, que hay alteración del sensorio, ¿no? Está nubilado, somnoliento, etc. Hay signo de shock y hipotensión. Y lo que decía su compañero hace un momento, la hipotensión en los niños, a veces pediátricos, es lo último que llega. Entonces no espero yo a que tenga hipotensión para yo decir sí, basta que haya signo de shock. Ya les dije y les repito, signo de shock es hipoperfusión tisular, llenado capilar lento, frialdad distal, piel marmórea, no está orinando, ventilando rápido, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces ahí yo veo que sí tiene compromiso hemodinámico, entonces me voy a la parte sí. Y si no hay compromiso hemodinámico, a la parte no. En la parte sí, lo que se evalúa es el QRS. ¿Es un QRS ancho o angosto? Así de simple. ¿Cuándo es ancho? Si es mayor de 0,09. ¿Cuándo es angosto? Cuando es menor de 0,09. Y aquí son dos posibilidades. Si es estrecho, si es angosto, la posibilidad es una taquicardia supraventricular. ¿Cuáles son las características de la taquicardia supraventricular? Es que no hay ondas P, a diferencia de la taquicardia sinusal. Aquí no hay ondas P. Y generalmente la frecuencia en el neonato es más de 220 y en el niño es más de 180. Y son cambios bruscos de frecuencia cardíaca. El chico está bien y de pronto se pone mal. ¿De acuerdo? En una posible taquicardia supraventricular con compromiso hemodinámico, tenemos que tener una vía endovenosa o intraósea para administrar adenosina. Es espectacular lo que hace la adenosina para restablecer el ritmo cardíaco. Es rapidísimo, muy bueno. Y si no dispongo de una vía, no puedo usar adenosina, la opción es una cardioversión sincronizada. Cardioversión sincronizada. Y si estamos en el complejo QRS ancho, la taquicardia ventricular, como era el EKG que estaba arriba a la derecha, un complejo ancho, ahí el tratamiento es cardioversión sincronizada, de frente. ¿Ya? Es lo ideal, cardioversión sincronizada, pero eso obviamente tiene que ser con un experto, ¿no? Por favor, y a veces requiere sedación. Si no hay compromiso hemodinámico, y si el QRS es estrecho, también estamos a un diagnóstico de taquicardia supraventricular, pero allí, como no hay compromiso hemodinámico, tenemos tiempo, podemos aplicar maniobras vagales. Las maniobras vagales son maniobras para disminuir la frecuencia cardíaca, estimulando el seno carotidio, por ejemplo, que está a nivel del cuello, ¿no? Hay un masaje carotidio que se puede hacer. También lo podemos hacer pujar al paciente. ¿De acuerdo? La presión ocular también bilateral puede ayudar a disminuir la frecuencia cardíaca. Y si tenemos un acceso endovenoso, podemos usar adenosina, igual que en el otro grupo. Si el complejo es ancho, ante una taquicardia ventricular, entonces ahí se considera que puede usarse adenosina
o ya que lo vea el cardiólogo experto, ¿no? Bien. Ahí está arriba la dosis de adenosina. La primera dosis de adenosina en bolo es 0,1 miligramos por kilo y máximo 6. Es decir, si el niño pesa 20 kilos, por ejemplo, sería 2 miligramos, ¿de acuerdo? Y se le pone en bolo lo más rápido, en una venda, lo más cerca al corazón. Y la segunda dosis, si no funciona la primera, se da el doble, 0,2 miligramos por kilo y máximo 12 miligramos, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a la dosis de la adenosina. Bien, yo quería, no sé si han hecho obstrucción de vías aéreas en algún, en alguna clase. Sí, doctor. ¿Qué han hecho, no? Para pasarlo un poco rápido esto, yo creo que ya me pasé de tiempo, y no solo me pasé de tiempo, sino que me he pasado de clases. Esta era la segunda clase. Bueno, ya. La obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño en pediatría es muy frecuente. Es muy frecuente y es causa de muerte, sobre todo en niños menores de 2 años. Fíjense que el 65% de víctimas menores de 5 años eran lactantes. Y muchas cosas son cosas sencillas que están en el hogar y no nos damos cuenta. En los niños, la obstrucción puede ser leve o grave. Ahí no hay moderada. ¿Cuándo es leve? Cuando tose bien. Cuando el chico está tosiendo y fuerte. Es leve. Si es grave es porque la tos apenas tose. Ese es grave. ¿De acuerdo? Entonces, si la obstrucción es leve, que tosa. Se anima a toser. Y si la obstrucción es grave, tengo dos escenarios, o está consciente o está inconsciente. Si está consciente, de acuerdo, podemos hacer la maniobra de Helmich o compresiones torácicas. Y si está inconsciente, reanimación cardiopulmonar, no queda otra, RCP. Esta es la maniobra de Helmich, ¿no? Como ustedes ven allí, se hace presión brusca de la parte del abdomen hacia atrás para aumentar la presión intraabdominal y el diafragma se eleve hacia arriba y expulsa el cuerpo extraño hacia el exterior. Es efectiva. En los lactantes es lo mismo, la obstrucción es leve si la tos es efectiva y se le hace toser, y si es inefectiva, pues ahí, si es inconsciente, RCP, y si es consciente, se le hace 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas, de esta forma. 5 palmadas en la espalda en un paciente volteado, inclinado hacia abajo, y seguida de 5 compresiones torácicas, y eso se va rotando, se va intercambiando hasta que elimine el cuerpo extraño. Chicos, lo que se quiere es que ustedes aprendan, sepan y ejecuten reanimación cardiopulmonar de alta calidad, que sea efectiva, que sirva y que sea el soporte de una reanimación cardiopulmonar avanzada en la cual utilizamos monitores, EKG, drogas, instrumentos, ventilación mecánica, etc. Muy bien, chicos. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas? No, doctor. Todo está bien. Bueno, entonces espero que pues esta clase haya servido. Voy a mandarla al delegado para que la comparte. Revisen bien los, ¿cómo se llama esto? Los fluxogramas, ya para ver qué decisiones toman. Revisen bien cómo son las dosis de los medicamentos, importantes, porque ustedes tienen que saber manejar adrenalina. O sea, ante un paro cardíaco, el médico es el que dirige, y si ustedes están en un centro de salud, una post, una emergencia, son las enfermeras, las técnicas, todos lo van a mirar a ustedes. Ustedes tienen que dar las indicaciones de drogas, de cómo se hace el masaje y todo. Pero tienen que estar claros, sobre todo con el manejo de la adrenalina, cómo se usa la adrenalina. De acuerdo que es un medicamento que está en todas las post y es la base del manejo del paro cardiorrespiratorio. Ya lo mismo con las desfibrilaciones, cuánto de carga, cuánto se descarga, etcétera, según el peso del paciente. Muy bien. Bien, chicos, esta es la clase de reanimación cardiopulmonar básica y también hemos completado la clase de reanimación cardiopulmonar avanzada. ¿Ok? Bien. Sí, doctor. Bien, si no más preguntas, chicos, en estos momentos yo estoy saliendo a la universidad. Debo llegar en 20 minutos a las 5:30. Si ustedes pueden llegar a esa hora, mejor para avanzar, porque a las 6:15 doy por concluido la revisión de los exámenes con ustedes. ¿Ya? Muy bien.
Nos vemos en la universidad con los que están, van a ir a revisar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.